אפשר לתקן. Esta es la primera mitzvah de Parashat Mishpatim. Después de que Hashem entrega la Torá y los 10 mandamientos, entonces empieza la siguiente Parashat Mishpatim, que es en el fondo la primera Parashá que empieza a dictar las mitzvot. ¿Y cuál es esa primera mitzvah que empieza esta Parashá? Vamos a ver en el Sefer HaChinuch. La mitzvah Membet es la mitzvah de Din Eved Ivri. Eved Ivri es cuando un Yehudí se vende como esclavo. Y esa es la primera mitzvah que nos enseña la Torá acá, en esta Parashat Mishpatim, lo cual ya llama la atención. La mitzvah es una mitzvah muy excepcional. Es decir, normalmente una persona no se vende como esclavo. No es algo normal. No es algo que pasaría normalmente. Entonces sorprende que esa sea la mitzvah que justamente la Torá elige para empezar estos dinim de Mishpatim. Cuando la Torá empieza a hablar de todas las leyes de Dinei Mamonot, de los temas monetarios, se esperaría que hable de los casos normales, de los casos básicos, comunes. Pero resulta que la Parashá empieza hablando justamente de algo muy anormal, algo que normalmente no pasa. De hecho, es algo que no debería pasar. Porque el venderse como esclavo es algo que de alguna manera contradice toda la esencia del Yehudí. Un Yehudí, como dice la Gemara, es Eved de Hashem, es un esclavo de Hashem, y no debería ser un esclavo de otra persona. Entonces la esencia del ser humano, ya estudiamos, es el tema del libre albedrío, el hecho de que una persona pueda ser libre dentro de lo que es sus propias decisiones para poder ser un sirviente de Hashem. Y resulta que el ser esclavo es algo no deseado, no ideal, no correcto, no debería ser así. Avadai em, velo avadim le avadim, dicen Hazal. Hashem dice, nosotros somos esclavos de Él, somos sirvientes de Él, y no deberíamos ser sirvientes de otras personas. Entonces es extraño que la Torá, cuando quiere elegir el primer ejemplo de las mitzvot de Dinei Mishpatim, elige justamente esto, que es algo tan no deseado, no ideal. De hecho, el Rav Hirsch, cuando explica este pasuk, dice que esto demuestra que la Torá no está basada en la Torá escrita, sino está basada en la Torá oral. Es decir, ya que las enseñanzas de la Torá son orales, en el fondo Am Israel ya sabe todo, ya le enseñaron la Torá. En forma oral ya sabe todas las leyes normales. La Torá escrita está hecha justamente para enseñarnos las excepciones, las reglas anormales, las cosas que son detalles que no podíamos saber de forma normal, y quizás todas las otras cosas están insinuadas en la Torá. No están escritas en forma explícita. Él lo compara cuando en un juicio o cuando en una charla científica los estudiantes escriben un puntaje con ciertos códigos, digamos, que cuando ellos lo lean se van a acordar de qué fue la charla. Pero no anotan todas las cosas, y seguro no anotan las cosas evidentes, sino que anotan las cosas de una forma muy resumida, pues de repente con un símbolo, una letra de más, una cosa así, y así funciona la Torá escrita. La Torá escrita es exactamente igual, todo lo que es la base, la idea general, ya está dicha, ya está estudiada, lo estudiamos todo oral, eso ya lo sabemos. Ahora venimos acá a solamente tener un código, digamos, para que podamos hacer hazagá y podamos acordarnos de los detalles, y a veces va a ser insinuado con una letra, una cosa, o escribiendo los casos que son anormales, especiales, excepcionales. Eso es lo que demuestra la Torá al escribir justamente los Mishpatim, empezando de este caso tan anormal. Él dice que por eso es tan absurdo cuando una persona quiere estudiar la Torá escrita tal cual, sin estudiarla con la Torá oral. Es absurdo, es como estudiar estos resúmenes que hacen los estudiantes en una charla científica, cuando hicieron ahí cosas que no se entienden, y tienen cosas, la mayoría de la información está insinuada, no está ni siquiera explícita. Por eso es que es absurdo. Pero de todas maneras, más allá de esta explicación, que claramente es cierta, sabemos que la Torá la principal es la Torá oral, y toda la Torá escrita está como base, como resumen, pero de todas maneras tenemos que explicar por qué de todas maneras eligió esta alajá, esta din, esta mitzvah de Eved Ivri, más que otras. Porque hay otras alajot que son excepcionales, que son especiales. Tenemos que entender cuál es el mensaje en esta mitzvah en particular. Entonces vamos a ver lo que dice el Sefer HaChinuch. Entonces la mitzvah es la dun bedin Eved Ivri. Hay que juzgar, hay que comportarse con el tema del esclavo judío, que Moshe Katuba Parashá, tal como está escrito en la Torá. Es decir, acá no nos va a decir todas las leyes, pero la mitzvah en general es comportarse, como dice la Torá, Shneimar,
Kitikne Eved Ivri. Cuando se compra un Eved Ivri. ¿Qué es lo que hay que hacer? Klomar, Shena'aselo Advarim. Tenemos que comportarnos con él, con el esclavo. Shenitztavinu Ben. Tenemos que hacerle las cosas a las cuales fuimos ordenados. Por ejemplo, que con Le Shalcho Bashvi'it. Una de las mitzvot con el Eved Ivri es que hay que liberarlo el séptimo año. Es decir, el Eved Ivri se vende por 6 años de trabajo y el año séptimo queda libre. Esa es una halajá que se aprende, que a propósito de eso, dice Rabbeinu Bechayé, que se recuerda en esta mitzvah, la Maaseh Bereshit. Hay 2 cosas básicas que son el principio de nuestro judaísmo. El primero es que Hashem creó el mundo en 6 días, y lo segundo es que éramos esclavos en Egipto y Hashem nos liberó. Esas 2 cosas están insinuadas en la mitzvah de Eved Ivri, que por eso, según el Rabbeinu Bechayé, la Torá empieza con esta mitzvah. Es decir, la primera parashá después de la entrega de la Torá es esto. Porque primero que nada nos recuerda que éramos esclavos nosotros en Egipto. Y segundo, como hay que liberarlo el séptimo año, eso nos recuerda que Hashem creó el mundo en 6 días. Porque el trabajo del esclavo, los 6 años de trabajo, son equivalentes a los 6 años de la creación. Entonces la primera halajá es que hay que liberarlo el séptimo año. Segundo, o betoch shesh, a veces hay que liberarlo antes del séptimo, en la mitad de los 6, im pagabo yovel. Si es que cae en la mitad, Yovel. Yovel es el año 50, que es un ciclo de 50 años que se va contando. Hoy en día no contamos Yovel, porque la mayoría de Am Israel no está todavía en Eretz Israel, pero cuando sí estaba, se contaba un año de Yovel, que es 7 Shmitot, el próximo año Shemitah. Entonces, cuando habían 7 Shmitot, son 49 años, el año 50 era Yovel, y en ese año se liberaban los esclavos. Entonces, si dentro de los 6, cuando todavía no ha terminado la cuota de esclavitud, cae Yovel, entonces también se libera, a pesar de que no pasaron los 6 años. O otra opción que se libera el esclavo es Bigigaon Kesef. ¿Qué significa Gigaon Kesef? El esclavo fue vendido por una suma, una cantidad de dinero, y esa cantidad de dinero corresponde, es equivalente a los 6 años de trabajo. Si viene alguien y libera al esclavo pagándole al amo, al que lo compró, la diferencia, él está obligado a liberarlo. Es decir, por ejemplo, si viene alguien y le paga la mitad del precio que él pagó al principio para comprar al esclavo, entonces el esclavo sale libre. Eso se llama Gigaon Kesef, lo que falta del dinero, quitando la cuenta de dinero. Esa otra opción que sale libre. Y una más es Bemitat Adon, cuando se muere el amo, el dueño, si es que el dueño se muere, pero en caso Kshelon Yach Ben Zahab. Si es que el amo se muere en la mitad de los 6 años, entonces el esclavo sale libre automáticamente, a menos que tenga un niño, hombre, varón, que ahí el hijo hereda al esclavo por los 6 años, ¿sí? Obviamente, no más. Pero si no tiene un hijo y se muere el Adón, entonces el esclavo sale libre automáticamente. Otra halajá es el tema del Nirtzá. El Nirtzá es un esclavo que quiere quedarse más de 6 años, se llama Nirtzá, porque le hacen un agujero en el oído, la oreja. Gamken Bedinoa Ketubo. También ahí están las halajot de cómo funciona. Él queda esclavo por más de 6 años. Akol que Moshe Landuno Gabotino Zichronam Libraja Mitoch Akatuv. Todas estas enseñanzas los Jajamim los enseñan insinuando detalles de cada uno de los psukim. Que Moshe Mefugash Perek Yishon Mikidushin. La Gemara en Masejet Kiddushin explica todas las leyes de esclavos. Bueno, después de estudiar todas estas halajot, dice el Sefer HaChinuch, Mishorshei Mitzvah Zo, ¿cuál es el tam de esta mitzvah? ¿Cuál es la razón de esta mitzvah? Sheratzah aquel sheyeh amo Israel. Hashem quería que su pueblo, Israel, Asher Bachar, el pueblo que Hashem eligió, que sea Am Kadosh. Malé umeutar, que seamos llenos y con una corona, Bechol midot tovot umeulot. Hashem quería que tengamos buenas midot. Por eso, Tahul Abraha Aleem. Lo que está diciendo acá es que lo que Hashem quería es que Am Israel sea con buenas midot. Y por eso, ¿por qué Hashem quería que tengamos buenas midot? Tahul Abraha Aleem. Es muy interesante esta frase que dice acá el Sefer HaChinuch. El Sefer está diciendo, ¿por qué Hashem quería que tengamos buenas midot? Uno diría, bueno, porque Hashem quiere que seamos buenos, porque Hashem quiere que cumplamos nuestra misión. Pero dice, no, Hashem quiere que tengamos brajá. Y la brajá depende de las buenas midot. Eso es una idea muy interesante. Y Bemet, el Gaón de Vilna también dice que todo el olam hazé, es decir, toda la calidad de vida que tenemos en este mundo depende de las buenas midot.
Depende de cómo uno, por ejemplo, se comporta con Ben Adam le Javegó. Si una persona va a ser un tzadik en Ben Adam le Amakom, va a hacer mitzvot con Hashem, Shabbat, Kashrut, Tzitzit, etc. Pero no va a portarse bien en Ben Adam le Javegó, entonces probablemente va a tener problemas en este mundo. Porque este mundo, la calidad, la brajá, en este mundo depende de cómo uno se comporta con el compañero. Es decir, las buenas midot que tiene, que ahí es donde más influyen las midot. Hay un tema espiritual en esto. Además de un factor natural, que nosotros sabemos que la mayoría de los problemas en la vida son producto de las malas midot, por un tema natural. Es decir, las personas se hacen daño a sí mismas por tener malas midot, como dice el Rambam, el Gaon de Vilna también, y el Rabbi Zohar Salanter. Entonces, si una persona tiene buenas midot, en forma natural va a tener un mejor olam hazé. Pero acá, de la frase se entiende que está hablando del factor espiritual, porque dice que es una brajá. Entonces está diciendo que Hashem quiere que tengamos buenas midot, porque buenas midot es la causa de recibir una brajá. Y por eso es que esto es tan importante. Ve Gesed Rahamim, y el Gesed, tener Gesed y tener Rahamim, mina midot ameshubachot shebaolam, son de las midot más buenas que existen en el mundo. Por lo tanto, todo esto es una introducción para lo que viene ahora. Al-Ken y Ziganu, por eso nos advirtió la Torá. Lerachem al Asher utachat yadeinu. Hashem nos advierte tener Rahamim al que está bajo nuestra mano. Es decir, nuestros esclavos, nuestros sirvientes, que nosotros los estamos como si fuera dominando. Habría una tentación de aprovecharnos de ellos, de no tratarlos bien, y justamente la Torá quiere lo contrario. La Torá nos viene a advertir que tenemos que tratarlos bien, Vilikmol lo Gesed, y tenemos que hacerle Gesed. Kasher Katuba Parashá, como está escrito en la Parashá, de que Moshe Yadanu Gamken Bekabbalah. No solo lo que está escrito explícitamente en los psukim, sino también, como sabemos, en la Kabbalah se refiere a lo que fue recibido, es decir, en la Torá oral. Entonces, la mitzvah de Eved Ivri es una mitzvah de Gesed. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar bien al esclavo. Tenemos una mitzvah muy importante de tratarlo bien, y el que no lo trata bien está siendo cruel, se está aprovechando de la debilidad del esclavo, y eso es algo muy malo en términos de midot. Entonces, como la Torá nos quiere enseñar buenas midot, lo primero que hace acá en esta primera mitzvah, después de la entrega de la Torá, después de Mahamad Ar-Sinai, la primera enseñanza que nos enseña es cómo tratar a los que están bajo nosotros. Es decir, a esas personas que son débiles, que dependen de nosotros absolutamente como un esclavo. Que ya dijimos, no queremos que existan los esclavos, Bijlal. Nos gustaría que no hayan esclavos. Pero si una persona llegó a la situación de que se vendió como esclavo, ya vamos a ver cuándo pasa eso. Entonces, cuando una persona se vende como esclavo, podría estar la tentación del amo de aprovecharse de él, hacerlo trabajar, etc. Resulta que la Torá nos enseña lo contrario. Acá es donde se ven realmente las midot de la persona. Entonces termina, dice el Sefer HaChinuch al final, el que transgrede esta mitzvah, velo asala eved, no le hizo al esclavo mashe katubo, sino cumplió las mitzvot de la Torá respecto al esclavo, bitel ase, está anulando la mitzvah ase de la Torá, esta mitzvah activa de la Torá. Y no solo eso, sino que también melamed nafsho liot achzari, se está acostumbrando a sí mismo a ser cruel. Sin darse cuenta, se está acostumbrando a ser cruel por la actitud que está teniendo con su esclavo. De kimat shemeid al atzmo, es casi que está atestiguando sobre sí mismo, sheino mibnei Israel. Una persona que se comporta en forma cruel está casi atestiguando sobre sí mismo de que no es un yehudí. Kihem Rahmanim Bnei Rahmanim. Una de las características que representan al pueblo judío es que son Rahmanim. Uno que no se comporta con Rahamim, que no tiene Rahamim al débil, entonces está casi atestiguando de que no es un yehudí. ¿Qué significa casi? Casi significa que no es que vamos a decir que no es yehudí, no es que salió del pueblo judío y que significa que no era judío, sino en su conducta, simbólicamente, digamos, se puede decir que no pertenece al pueblo judío o que no se comporta como tal. Entonces la mitzvah del esclavo es una oportunidad de reforzar nuestro rahamim y al mismo tiempo de no hacer lo contrario. Podríamos caer en el error de aprovecharnos de este esclavo y eso sería muy, muy malo en términos de midot. Entonces con eso podemos entender por qué esta mitzvah fue elegida para ser la primera dentro de las mitzvot de Dinei Mamonot, porque es la base. Hashem quiere que tengamos buenas midot, y justamente acá es donde más se nota las buenas midot que tiene la persona. Porque con el esclavo es donde hay más tentación de no ser
con buenas midot. Una cosa es tener buenas midot con el vecino, en una reunión social, con un amigo, pero el esclavo es alguien que en términos sociales está mucho más abajo, está en el nivel, en el estatus social más bajo que todos, y ni siquiera eso, sino que uno tiene una especie de propiedad sobre esa persona, le puede pedir lo que quiera, le puede obligar a lo que quiera, lo compró y compró todo su trabajo. Y no solo eso, sino que el esclavo, hay dos tipos de esclavo, un Eved Ivri. Una opción es cuando el esclavo se vende por un robo que él hizo. Una persona, un yudí, roba una suma grande de dinero y no tiene cómo pagarla. Entonces la halajá es que se vende como esclavo. Eso sería como la cárcel original de la Torá, que obviamente es mucho mejor que la cárcel, porque cuando una persona, un ladrón, se va a la cárcel, eso no le sirve a nadie. Es decir, él no está produciendo nada en ese momento y ni siquiera está devolviendo su deuda. Y no solo eso, sino que ahí probablemente va a aprender de los otros presos técnicas mejores para la próxima. Pero si una persona hizo un robo y no tiene para pagar, entonces obviamente que no queremos que esto suceda, pero si sucede, por lo menos tiene algo productivo, él está devolviendo su deuda, el que le robaron recupera lo que perdió, el Beit Din vende a la persona esta como esclavo a alguien, y con ese dinero se le paga al que fue robado. Y por mientras, esa persona vive en una familia normal, es esclavo, tiene que trabajar, pero está en una familia normal, no está con otros presos aprendiendo cosas malas, sino que está produciendo algo, está en un ambiente mucho más sano. De todas maneras, a pesar de que él fue vendido como esclavo por un robo que hizo, un delito, digamos, que él hizo, de todas maneras, está escrito que el dueño, el amo, tiene que ser muy misericordioso con él. No dice, este es un rayá, es un ladrón, lo estamos castigando, entonces tengo que aprovecharme de él, al revés, que trabaje duro para que aprenda. No, todo lo contrario. Incluso está escrito, dice la Gemara, que si el dueño del esclavo, el que lo compró, tiene solamente una almohada, entonces tiene la obligación de dársela al esclavo. No puede él dormir con almohada y el esclavo no. Tiene que igualar sus condiciones, sus comodidades, las tiene que igualar con el esclavo. Y si no tiene para los dos, tiene que priorizar al esclavo más que a él mismo. ¿Por qué? Para que no se vaya a aprovechar de la situación, que sea misericordioso con su esclavo y que él, Haz de Jalila, no aprenda lo contrario, no tenga malas midot aprovechándose de él. Existe también un Eved Ivri que no se vende por un robo, sino que él se vende voluntariamente. Existe eso. Pero también está mal, digamos. Es una persona que normalmente el que se vende a sí mismo, la Gemara lo trae el ejemplo, es una persona que hizo averot. Por ejemplo, una persona que hizo mercadería con frutas de Shemitah. Como ya dijimos, el próximo año es un año de Shemitah. Las frutas que crecen en la tierra de Israel tienen Kedushá y no se pueden vender. Entonces, una persona que de todas maneras vendió frutas de Shemitah tiene una consecuencia negativa de que empieza a perder económicamente sus propiedades. Al principio vende sus campos, y si no hace chubá, termina vendiendo sus casas. Y si no hace chubá, termina vendiéndose como esclavo. ¿Por qué? Porque en el fondo es una consecuencia negativa económica por las averot que ha hecho. Porque nadie quiere venderse como esclavo. Si se vende como esclavo, claramente es la última opción que le queda. Entonces, obviamente, no es un gran tzadik el que se vendió como esclavo. No es lo ideal, tampoco en términos espirituales, ya dijimos, no es correcto que un yehudí se venda como esclavo, lo correcto sería ser esclavo solo de Hashem. Entonces, el que compra a este esclavo, sea porque es un ladrón, o sea porque es una persona que no le quedó otra opción, y ya dijimos que es por una razón espiritual de haber hecho averot, entonces el amo perfectamente podría sentir de que él es un rayá y que puede aprovecharse de él y puede hacerlo trabajar duro, y no tiene por qué ser rajamim con él. Entonces, de todas maneras, hay que tratarlo bien. Ahora, obviamente, que a pesar de que lo tratan bien, y a pesar de que hay muchas condiciones positivas para él, igual es un esclavo. Es decir, no es algo que la gente buscaría hacer, a pesar de que hay buenas condiciones. Por eso es que sí es un castigo, digamos. No es que el ladrón está feliz de que lo tienen como esclavo. Obviamente hubieran preferido que no. Pero dentro de las condiciones de esclavo, nosotros nos imaginamos como quizás un esclavo, como son los esclavos en los cuentos, digamos, de alguien que sufre mucho. Pero en verdad un esclavo de un yehudí es un empleado que tiene muy buenas condiciones. Obviamente no puede irse la mitad y tiene que hacer su trabajo, etc. Pero de todas maneras tiene muy buenas condiciones. Y la idea es entonces enseñarnos a nosotros que incluso con una persona así, que merece estar en esa condición, hay que tener rajamín. Muchas veces hay una tendencia, un discurso que se dice, si él
llegó a la situación que está, bueno, es por culpa de él, yo no tengo que le agajem a la. Si él es pobre porque fue irresponsable con sus negocios, por ejemplo, bueno, es culpa de él. Si él está mal porque es un flojo y no trabaja, bueno, yo no tengo que tener misericordia con él. Acá aprendemos lo contrario. Acá aprendemos que incluso una persona que es culpable de su mala situación, llegó a un punto de que se tiene que vender como esclavo, a pesar de todos nosotros como Yehudim, tenemos que tener rajamim y tenemos que ser cuidadosos y respetarlo en lo máximo posible. Hay muchas halajot de cómo se hace, cómo se respeta. Hay que darle, por ejemplo, cuando se libera, hay que darle un dinero para que empiece su vida de nuevo y se pueda recuperar. Hay muchas cosas que son así muy a favor del esclavo y todo para enseñarnos más que nada a nosotros de que seamos con buenas midot. Entonces, la preocupación de tener estas buenas midot como Rahamim y Gesed son ejemplos de las buenas midot que tenemos que tener, y como dijimos, el Hidush acá que dice el Sefer Jinuj nos enseña que de eso depende la brajá para nosotros. La brajá para nosotros depende de eso, de las buenas midot que vamos a tener. Entonces, no es que tenemos que tener buenas midot porque así vamos a poder cumplir nuestra misión de vida mejor. Seguro que también es cierto, porque con buenas midot vamos a poder cumplir mejor nuestras obligaciones, pero mucho más allá de eso, el tener buenas midot, Hashem lo quiere como un ideal, un objetivo. Hashem creó el mundo, digamos, nos entregó la Torá para que nosotros desarrollemos buenas midot y eso nos permita recibir la braja. Bueno, eso por hoy. Shakoach a todos. אפשר לתקן.